Viajeros, ¿cuál ha sido la peor experiencia que han tenido en un viaje? Historia 1. Viaje a la India. Fui a la India con unos amigos durante la universidad, y honestamente, fue una de las experiencias más horribles de mi vida. Habíamos planeado el viaje con mucha emoción, pero rápidamente nos dimos cuenta de que las cosas no iban a ser como esperábamos. Desde el momento en que llegamos, nos sentimos incómodos. Nos acosaban por todas partes, sin descanso. Primero, los hombres que nos seguían por las calles, siempre a una distancia incómoda, intentando hablarnos, pedirnos fotos o simplemente mirándonos de manera invasiva. Era como si no pudiéramos dar un paso sin que alguien se acercara a nosotros. Una de las experiencias más traumáticas fue cuando estábamos en un mercado local, intentando comprar unos recuerdos. Estábamos buscando algo específico cuando de repente, un grupo de hombres se acercó demasiado y uno de ellos comenzó a grabarnos con su teléfono sin nuestro consentimiento. No sé si fue el calor, la fatiga o la acumulación de la incomodidad, pero esa fue la gota que colmó el vaso. Intentamos alejarnos, pero siempre había alguien siguiéndonos, como si no pudiéramos escapar de esa sensación de ser observados y acosados constantemente. Lo peor vino cuando, en una ocasión, nos acercó una patrulla de policía. Pensamos que era para ayudarnos, tal vez para pedirnos que tuviéramos cuidado, pero no fue así. La policía no solo nos miró de una manera inapropiada, sino que uno de los oficiales intentó tocarnos. Algo completamente fuera de lugar y absolutamente incómodo. Tratamos de ignorarlo y salir rápidamente del lugar, pero esa sensación de vulnerabilidad se quedó con nosotros durante todo el viaje. Al final, no pudimos disfrutar de nada. Historia 2. El viaje en autobús. Mi peor experiencia fue en mi primer viaje nocturno en autobús, y honestamente, fue un caos absoluto de principio a fin. Era un trayecto largo, así que pensé que dormiría la mayor parte del camino, pero claramente estaba equivocado. Todo empezó bien, el autobús salió a tiempo, me acomodé con una manta y mis audífonos, listo para descansar. Pero no habían pasado ni 30 minutos cuando un adolescente, sentado unas filas más adelante, comenzó a tener lo que solo puedo describir como una crisis mental bastante intensa. Estaba murmurando cosas que no tenían sentido, luego se puso a gritar de repente, como si estuviera viendo cosas, y terminó golpeando el asiento de adelante con ambas manos. Varios pasajeros se levantaron para ver qué pasaba, y el chico terminó siendo calmado a la fuerza por su acompañante. Fue muy perturbador, y a partir de ahí, nadie pudo relajarse. Justo cuando pensaba que eso sería lo más impactante de la noche, otro tipo, sentado cerca de mí, decidió que era buena idea tener una conversación telefónica, a gritos, toda la noche. No sé con quién hablaba, pero discutía, reía, se quejaba, volvía a discutir. Literalmente no paró hasta que amaneció. No exagero. En un momento alguien le pidió que bajara la voz y él solo respondió que así hablaba siempre. Y si eso no fuera suficiente, más tarde en la madrugada, 2 personas comenzaron a vomitar. Usaron bolsas, sí, pero eso no impidió que se escuchara todo. Fue tan dramático, tan sonoro, que hasta los que no estaban cerca nos revolvimos un poco. Lo peor fue un niño pequeño que, por el malestar general del ambiente o por pura empatía, empezó a llorar y gritar que se sentía mal también. Estuvo así como por 45 minutos, entre llanto, pánico, y quejas de que le dolía el estómago. Yo no dormí ni un segundo. Historia 3. Zapatos jabonosos. Fui a Francia con mi pareja y su familia. Todo iba bastante bien hasta que mis zapatos comenzaron a oler, pero a oler mal. Un olor insoportable, como a pies encerrados con cebolla y tristeza. Era vergonzoso, sobre todo porque compartíamos alojamiento con sus papás y hermanos, y me daba terror que alguien lo notara. Así que en un intento desesperado por solucionar el problema, decidí lavarlos a mano con agua y jabón en el baño del hotel. Pensé que si los dejaba toda la noche en la ventana, al día siguiente estarían secos y listos. Error. Gran error. No solo no se secaron, sino que para cuando nos íbamos de vuelta a casa, seguían empapados. No tenía otro par de zapatos, porque había querido viajar ligero, así que no tuve más opción que ponérmelos así, chorreando. Literalmente podía sentir el squeeze con cada paso. Y por si eso no fuera lo suficientemente humillante, no les había sacado bien el jabón. Así que cada vez que caminaba, me salían burbujas. Por los lados, por la suela, por todas partes. Yo caminando con mi pareja, sus padres y una espuma sospechosa saliendo de mis zapatos como si estuviera en medio de una fiesta infantil. La gente me miraba raro, y con razón. Fue una vergüenza total. Me pasé todo el camino al aeropuerto con los pies helados, mojados y espumosos. Historia 4. Iba de vacaciones y me decidí divorciar. Mi esposo y yo decidimos divorciarnos durante un retiro de yoga en México. La idea del viaje era reconectarnos,
según él. Llevábamos meses en una rutina tensa, peleas pasivo-agresivas y silencios incómodos en la cena. Pero en lugar de terapia de pareja, él dijo, vamos a sanar en un espacio de energía pura. Desde el primer día, nos tocó compartir habitación con paredes tan delgadas que se escuchaba a alguien hacer respiraciones profundas a las 5 de la mañana. Él se quejaba del colchón, del ruido, del incienso. Yo me harté el segundo día de su cara de fastidio en cada sesión, pero fingimos, hasta que llegó la clase de trabajo de pareja con contacto visual. Teníamos que sentarnos frente a frente, tomarnos de las manos y mirarnos en silencio por 5 minutos. A los 20 segundos ya estaba incómoda. A los 30, él suspiró, y al minuto, dijo, ¿por qué estamos fingiendo esto? Así, en voz alta, frente al grupo. El instructor dijo que debíamos dejar que las emociones fluyeran, pero lo que fluyó fue una discusión susurrada, entre dientes, con lágrimas contenidas y miradas asesinas. Esa noche dormimos espalda con espalda. Al día siguiente, durante una caminata consciente, dijimos las palabras mágicas. Esto ya no tiene sentido, ¿verdad? Fue tranquilo, pero devastador. Nos dimos la mano, nos deseamos lo mejor, y el resto del retiro lo pasamos en silencio, literal y emocionalmente. Lo peor, nos tocó el mismo vuelo de regreso, sentados juntos. Historia 5. Me intoxiqué. Me intoxiqué con camarones en otro país, y, por supuesto, no tenía seguro de viaje, porque nada dice aventura como apostar tu salud a la buena suerte y un estómago resistente. Estaba en la costa, en un lugar paradisíaco. Sol, playa, buena vibra. Después de un día largo nadando y caminando por el malecón, me senté en un pequeño restaurante frente al mar. El lugar no tenía muy buena pinta, pero el menú decía camarones frescos del día y yo, iluso, pensé, claro, están justo al lado del mar, deben ser buenísimos. A las 3 de la mañana me desperté con una sensación extraña, y luego empezó el verdadero infierno. Fiebre, escalofríos, vómito, sudor, un dolor en el estómago que sentía como si alguien me estuviera exprimiendo desde dentro. Me arrastré al baño, literalmente, y ahí pasé la noche abrazado al inodoro. A las 6 de la mañana pensé seriamente que iba a morir. Me dolía hasta el alma, y entonces recordé, no tengo seguro de viaje. Entré en pánico real. Empecé a googlear clínicas, precios, cuánto cuesta una visita médica si no tiene seguro y cosas tipo cómo saber si me estoy muriendo por comida en mal estado. Tuve que llamar a la dueña del lugar para que me ayudara a conseguir una consulta con un médico local. Me llevó en su coche, yo con una bolsa plástica por si vomitaba, pálido como un fantasma. El doctor, muy amable, me regañó, con razón, y me inyectó algo que me dejó medio dormido, pero al menos paró la tortura. Historia 6. Conocí la realidad de mi novio extranjero. Conocí a mi exnovio por internet. Hablamos durante meses. Todo era lindo, parecía atento, divertido, dulce. Después de muchas videollamadas y mensajes interminables, decidimos que era hora de vernos en persona. Yo tomé un vuelo a su país, emocionada, nerviosa, con la esperanza de que esta historia tuviera final feliz. Desde que llegué al aeropuerto, ya hubo señales. No me abrazó ni me saludó con entusiasmo. Solo dijo un hola medio seco, agarró mi maleta y caminó adelante sin esperar. Pensé que quizá estaba nervioso. Luego en el auto empezó a quejarse del tráfico, del calor, del precio de la gasolina, de todo. Yo ahí sentada, intentando hacer conversación, mientras él manejaba como si me estuviera haciendo un favor. Llegamos a su casa. Sí, me iba a quedar con él. Gran error, y estaba todo sucio. Un desastre. Dijo que no había tenido tiempo de limpiar, pero claramente no lo hacía nunca. Ni me ofreció agua. Lo peor es que se volvió grosero muy rápido. Comentarios pasivo-agresivos, bromas pesadas que no daban risa. Me ignoraba o se burlaba de cómo hablaba su idioma. El segundo día ya estaba arrepentida de haber ido, pero lo peor fue cuando me prohibió salir sola. Me decía que era peligroso, que él me cuidaba, que sin él me iba a perder. Al principio pensé que era por preocupación, pero luego noté que lo usaba como excusa para controlarme. Me revisaba el celular, se molestaba si le hablaba a mi familia, decía que yo no entendía su cultura si me quejaba. Una noche discutimos fuerte porque yo quería salir a caminar sola un rato. Él explotó, gritó y tiró mi pasaporte al piso. Fue ahí que supe que tenía que irme. Esperé a que se durmiera, agarré mi maleta, revisé que el pasaporte siguiera ahí y pedí un taxi desde el baño. Me fui a un hotel cercano esa misma noche y al día siguiente cambié mi vuelo. Nunca en mi vida sentí tanto alivio como cuando vi la puerta de embarque en el aeropuerto. Historia 7. La maleta perdida. Tenía que ir a una boda en otro país. Elegante, al aire libre, todo muy bonito. Llevaba semanas preparando el outfit, vestido, zapatos, maquillaje,
accesorios, todo perfectamente empacado. Llegué al aeropuerto y, mi maleta no, me quedé viendo la cinta vacía como si con eso la fuera a invocar. Fui al mostrador y me dijeron que probablemente llegaría en 1 o 2 días. La boda era esa misma tarde. Tuve que irme corriendo a un centro comercial con lo único que tenía encima. Un conjunto de viaje cómodo pero absolutamente inservible para una ocasión formal, pantalones deportivos, camiseta y cara de angustia. Busqué como loca algo decente. Pasé por al menos 5 tiendas. Me probé vestidos a toda velocidad, y terminé comprando uno que me quedaba. Bueno, aceptable si no respiraba muy fuerte. También compré unos tacones que me apretaban y maquillaje del tono que más se parecía al mío, o al menos eso creí bajo esa luz horrible de tienda. Me maquillé en el baño del lugar de la boda, peinándome con los dedos y usando papel higiénico como blotting paper. Llegué justo a tiempo, aunque caminando como si trajera cuchillas en los pies. En las fotos salgo con cara de todo bien, pero sáquenme de aquí, y si miras de cerca el vestido, hay una etiqueta que olvidé quitar y que asomaba descaradamente por la axila. Eso sí, mi maleta apareció 2 días después, cuando ya me estaba yendo, limpiecita, entera, y totalmente inútil. Historia 8. El accidente en el vuelo. A finales de 2019, el universo decidió que mis vacaciones iban a empezar con una tragedia aérea digna de telenovela. El avión en el que viajábamos mi hija y yo tuvo un problema con la presurización, o con el aire de la cabina, o con su mal karma, no sé. Lo único que sé es que muchos empezaron a sentirse mal y a desmayarse, yo incluido. Me encontraba de pie en la cocina del avión, esperando ir al baño porque mi hija se había quedado dormida en el asiento y aproveché el momento. No llegué. Me desmayé ahí mismo, caí directo contra un teléfono de la azafata que estaba pegado a la pared, lo rompí con la cara, con elegancia y todo. Y luego me desplomé sobre la parte de la puerta donde está la salida de emergencia. Resultado: esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo y fractura del peroné. Ni siquiera había aterrizado y ya tenía la pierna destruida. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que me dejaron tirado en el piso durante 4 horas, y antes de aterrizar, uno de los tripulantes me tocó el hombro y me dijo, con tono de fastidio: «Señor, necesitamos que regrese a su asiento para poder reanudar el servicio de comida». Yo con la pierna como espagueti cocido, me levanté como pude, arrastrando el alma. El dolor era tan fuerte que a mitad de camino me desmayé otra vez, vomité, y por si fuera poco, me hice pipí encima. Todo eso delante de mi hija de 5 años que me miraba como si acabara de presenciar la caída de un héroe. Por supuesto, perdimos la conexión a nuestro destino porque terminé en el hospital de la ciudad donde hicimos escala. La aerolínea, con el corazón de piedra, canceló todos nuestros vuelos de regreso porque no tomamos el siguiente tramo a tiempo. Hasta hoy no se hacen responsables. Historia 9. Vimos algo. Fui de vacaciones con una amiga a un país que siempre había querido conocer. Todo iba perfecto. Clima ideal, comida increíble, el hotel estaba bien ubicado, y teníamos una lista larguísima de cosas por hacer. Pero la segunda noche, todo se fue al demonio. Estábamos volviendo al hotel después de cenar cuando tomamos un atajo por una calle un poco más sola. Era temprano todavía, como las 9 p, y la zona no parecía peligrosa, hasta que pasamos por un edificio viejo y vimos algo que no deberíamos haber visto. Por una de las ventanas del primer piso, ni siquiera estaba cerrada del todo, vimos a un grupo de hombres con guantes, una lona plástica en el suelo y algo grande, cubierto con una manta. No sé qué era, no quiero saber. Uno de ellos volteó hacia la ventana, nos miró, directo, como si ya supiera que estábamos ahí. Salimos corriendo, literalmente corriendo hasta el hotel, sin mirar atrás. Esa noche no dormimos. Cerramos todas las cortinas. Pusimos la mesa contra la puerta y dejamos la televisión encendida toda la noche. No volvimos a salir. Cancelamos los tours, dejamos de visitar los lugares que habíamos planeado durante meses, y 2 días después, adelantamos el vuelo de regreso. Mi amiga y yo ni siquiera hablamos de lo que vimos hasta que ya estábamos en el avión. Hasta hoy, si veo una lona azul me da escalofríos. ¿Tienes historias? Déjalas en comentarios. Suscríbete para más historias de la red.